las decisiones aparentemente en este mundo de ilusiones. Y esta lectura de las reglas para tomar decisiones es la base para la lectura que vamos a hacer hoy. Ayer nos decía que tenemos nosotros que decidir no tomar ninguna decisión por nuestra cuenta. Que si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, voy a tener la clase de día que quiero tener. También me decía que no tengo yo que cuestionar nada, que me olvide yo de cualquier cosa que creo que tengo que decir o que tengo que hacer, y que recuerde pues que puedo tener un guía para esa decisión. Así que ahí, cuando parece que estoy en ese día a día, que no me estoy sintiendo a gusto, que no me estoy sintiendo bien, pues que me dé cuenta que me he equivocado con esa decisión que aparentemente tomé. Y ahí solamente tengo que decidir yo que quiero ver las cosas de otra manera. Reconocer que tal vez haya otra manera de ver eso. Así que tengo a ese guía al que le pregunto de qué forma tengo que ver esa situación. Esto es, pues, decidir tomar una nueva decisión ahora con el guía correcto. Y en esta lectura del libre albedrío nos explica que precisamente ese es nuestro libre albedrío. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por ese maestro interno, por ese guía interior, que es quien realmente nos muestra lo que más nos conviene, los que nos va a hacer estar en paz, los que nos va a mantener tranquilos. Y la lección dice así. 1. ¿No te das cuenta de que oponerte al Espíritu Santo es luchar contra ti mismo? Él solo te dice lo que es tu voluntad. Él habla por ti. En su divinidad radica la tuya. Y del único conocimiento de que goza es del tuyo, que ha sido salvaguardado para ti, a fin de que puedas hacer tu voluntad a través de él. Dios te pide que hagas tu voluntad. Él se une a ti, pues no estableció su reino solo. Y el cielo mismo, donde todo lo creado es para ti, no representa otra cosa que tu voluntad. Ni una sola chispa de vida fue creada sin tu grato consentimiento y tal como tú quisiste que fuera. Ni uno solo de los pensamientos que Dios haya tenido alguna vez pudo haber sido sin tu bendición. Dios no es tu enemigo. Él solo quiere oírte llamarle amigo. Empieza diciéndonos que si no nos damos cuenta que oponernos al Espíritu Santo es luchar contra nosotros mismos. Y nos preguntamos, ¿en qué momento yo me estoy oponiendo al Espíritu Santo? ¿En qué momento yo entro en una pugna con Él? Pues que yo en esta ilusión me dé cuenta en ningún momento. Pero oponerme al Espíritu Santo es tomar las decisiones por mi cuenta. Creer que sé cómo puedo resolver esto. Creer que sé cómo se debe tomar esta situación. Creer que tengo la solución. Creer que algunas veces pues yo sí puedo salir de todos esos conflictos que veo a mi alrededor buscando magia, soluciones en esta ilusión, y solamente a veces cuando no puedo, entonces ahí sí recurro al Espíritu Santo. Él solo te dice lo que es tu voluntad. El Espíritu Santo solo nos recuerda lo que es nuestra voluntad,
porque nuestra voluntad es una con la de Dios. Y la voluntad de Dios es que su Hijo esté en paz, que su Hijo esté perfectamente bien. Él habla por ti. La divinidad del Espíritu Santo es la nuestra. Y Él ha guardado ese conocimiento nuestro para que se pueda hacer nuestra voluntad a través de Él. Pues esto significa entonces que si yo no estoy en perfecta paz, completamente sano, abundante, completamente bien, pues significa que estoy haciendo una voluntad diferente de la del Espíritu Santo. Es decir, he unido mi voluntad a otra diferente que no es la voluntad de Dios. Dios nos pide que hagamos nuestra voluntad. Recordemos la lectura de la promesa del Padre, en donde dijimos, sí, Padre. Le dijimos sí al Padre cuando nos creó. Estuvimos de acuerdo con su voluntad, que fue decidida, definida en conjunto con su Hijo, no fue impuesta. Así que el Padre se une a nosotros porque Él no estableció su reino solo. Y el cielo mismo, donde todo lo creado es para ti, no representa otra cosa que tu voluntad. Ni una sola chispa de vida fue creada sin tu grato consentimiento y tal como quisiste que fuera. Todo esto que parece que pasa, yo lo decido. Yo decido entonces todo lo que parece que está pasando. Aún en esta ilusión, cuando creo estar viviendo enfermedad, escasez, desamor, muerte. Yo decido todo lo que pasa aquí. Ni uno solo de los pensamientos que Dios haya tenido alguna vez pudo haber nacido sin tu bendición. Yo estuve de acuerdo. Ese fue mi acuerdo con el Padre. Cuando el Padre me dijo, te amaré eternamente como tú a mí, sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. A eso contestamos, sí, Padre. Aunque parezca ahora en esta ilusión que nos hayamos olvidado de eso. Y me recuerda, Dios no es tu enemigo. Dios solo quiere oírte llamarle amigo. Párrafo 2. Qué maravilloso es hacer tu voluntad, pues eso es libertad. A nada más debería llamársele por ese nombre, a menos que hagas tu voluntad, no serás libre. ¿Y hubiera podido Dios dejar a su Hijo sin lo que éste eligió para sí mismo? Lo único que Dios hizo al darte su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdieses tu voluntad. Escúchala ahora para que te puedas acordar de su amor y conocer tu voluntad. Dios no podría haber permitido que su Hijo fuese un prisionero de aquello que no desea. Y Él se une a tu voluntad de ser libre. Y oponerte a Él es decidir ir en contra de ti mismo y elegir estar encadenado. A menos que hagamos nuestra voluntad, no vamos a ser libres. Pero nuestra voluntad es una con Dios. Así que aquí, en esta ilusión, como yo no sé cuál es esa voluntad, porque creo en la forma, porque creo en el cuerpo, porque no hay nada en esta ilusión que yo no haga en favor del cuerpo, pues entonces tengo que empezar
a escuchar al Espíritu Santo. Tengo que implementar en mí esas reglas para tomar decisiones, porque es la única forma en la que yo voy a silenciarme para escuchar al Espíritu Santo. Es la única forma en la que yo voy a dejar esas aparentes decisiones que ya tomé en esta ilusión para escuchar la voz que habla por Dios diciéndome qué es lo que más me conviene, diciéndome qué es lo mejor para mí. ¿Acaso habría podido Dios dejar a su hijo sin lo que su hijo eligió para sí mismo? ¿Pudo haberse enojado Dios y haber cambiado de parecer con respecto a que su voluntad es que yo esté perfectamente bien y feliz? Lo que Dios hace es eterno. Su voluntad sigue siendo una con la mía. Pero en este sueño yo creo tener una voluntad ajena a la de Dios. Incluso me he confundido pensando pues que Dios cambió de parecer, entonces que ahora su voluntad es que yo me enferme, es que yo esté carente, es que yo esté en completo desamor. Lo único que Dios hizo al darte el Espíritu Santo, su perfecta respuesta fue asegurarse de que nunca perdiese su voluntad. La voz que habla por Dios. La voz que me recuerda que sigo siendo uno con el Padre. Y me dice, escúchala ahora, para que te puedas acordar de su amor y reconocer que mi voluntad es una con la de Dios. 3. Contempla una vez más a tu enemigo, al que elegiste odiar en vez de amar. Pues así es como nació el odio del mundo y como se estableció el reino del miedo. Escucha ahora a Dios hablarte a través de aquel con mayúscula que es su voz, el Espíritu Santo, así como la tuya, recordándote que tu voluntad no es odiar ni ser prisionero del miedo, un esclavo de la muerte o una insignificante criatura de escasa vida. Tu voluntad no tiene límites, pues no es tu voluntad que sea limitada. Lo que mora en ti se ha unido a Dios mismo en el nacimiento de toda la creación. Acuérdate de aquel que te creó, Dios, quien a través de tu voluntad creó todo. Todo lo creado te está agradecido, pues nació gracias a tu voluntad. Ni una sola luz celestial podría brillar si no fuera por ti, pues fue tu voluntad lo que lo ubicó en el cielo. Y aquí entonces nos da la clave de cómo podemos nosotros empezar a hacer esa nuestra verdadera voluntad. La voluntad unida a Dios. Primero, lo que nos ha dicho muchas veces ya en estos 30 capítulos. Contempla una vez más a tu enemigo. Pero ya entonces no lo contemples como el enemigo que ves ahora. Porque lo que estamos viendo en él, lo estamos viendo en Dios. Así que si yo creo que tengo un enemigo en mi hermano, pues significa que estoy creyendo que tengo un enemigo en Dios. Ese enemigo al que elegimos odiar en vez de amar. Así fue como nació el mundo del odio, este mundo en el que creemos que nos movemos. Por lo tanto, así fue como se estableció el reino del miedo. Por supuesto, si tengo miedo de que el otro me ataque, decido que ese será mi enemigo. No quiero ni verlo, por el miedo que me produce el odio que siento hacia él.
Y me dice, escucha ahora a Dios hablarte a través del Espíritu Santo, recordándote que tu voluntad no es odiar, que tu voluntad no es ser un prisionero del miedo, que tu voluntad no es ser un esclavo de la muerte, que tu voluntad no es ser una criatura insignificante de escasa vida. ¿Por qué? Porque como nuestra voluntad es la misma que la voluntad con mayúscula de Dios, pues entonces no hay límites. Lo que Dios crea es completamente ilimitado, es completamente eterno. Y lo que me garantiza que sigue siendo tal como fue creado es que lo que Dios crea es inmutable. Lo que mora en ti se ha unido a Dios en el nacimiento de la creación. Y fui yo, un co-creador con Dios, quien estuvo de acuerdo entonces con todo lo creado en el cielo. 4. ¿Qué motivos podrías tener para sentir ira contra un mundo que simplemente aguarda tu bendición para ser libre? ¿Qué motivos podrías tener para sentir ira contra un mundo que simplemente aguarda tu bendición para ser libre? Si fueras un prisionero, entonces Dios mismo no podría ser libre, pues lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios mismo. No pienses que aquel con mayúscula que te hizo co-creador del universo junto con él quiere aprisionarte. Él solo desea que tu voluntad sea eternamente ilimitada. Este mundo aguarda la libertad que le otorgarás cuando hayas reconocido que eres libre, pero no perdonarás al mundo hasta que no hayas perdonado a aquel que te dio tu voluntad. Pues a través de tu voluntad es como el mundo se libera, y no puedes ser libre estando separado de aquel cuya santa voluntad compartes. ¿Por qué nosotros entonces queremos seguir sosteniendo la idea de error en vez de liberar al mundo con nuestra decisión de perdonar? Y nos recuerda que si nosotros fuéramos prisioneros de una sola ilusión, pues Dios mismo sería un prisionero también. Dios mismo no podría ser libre. Y nosotros nos sentimos prisioneros de todas las ilusiones, de este mundo, de todo lo que pasa, de todas las crisis, de las enfermedades, de la carencia económica, del desamor en el que creemos que estamos. Nos sentimos prisioneros del cuerpo, nuestra mayor ilusión. Nos sentimos prisioneros de ese ídolo que llamamos muerte, que adoramos tanto. Pero nos lleva a reflexionar que si fuéramos nosotros prisioneros de las ilusiones, pues entonces Dios mismo no podría ser libre. Pues lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Él mismo. ¿Quiero yo entonces seguir aprisionando a mi hermano con un juicio? ¿Quiero yo entonces seguir aprisionándome a mí mismo en una aparente situación que creo que no tiene solución? No pienses que Dios, quien te hizo co-creador del universo, quiere aprisionarte. La voluntad del Padre es la perfecta libertad para su Hijo, es la perfecta libertad para su Hijo. Y empezó diciéndome que hacer mi voluntad es libertad. Pero mi voluntad con Dios, por supuesto. Él solo desea que tu voluntad sea eternamente ilimitada, tal como fui creado. Y me dice que este mundo
aguarda la libertad que le otorgarás cuando hayas reconocido que eres libre, cuando yo haya decidido ya no unir más mi voluntad a la voluntad del ego para sostener las ilusiones, sino que haya decidido reconocer que mi voluntad es una con Dios, que ha sido siempre así y así será eternamente, porque todo lo que Dios hace es eterno. Pero me aclara que no voy a perdonar el mundo hasta que no haya perdonado a Dios. ¿Por qué? Porque ese primer juicio que hicimos fue contra Dios. Cuando nos inventamos la idea de la separación, creímos que Dios estaba enojado. Creímos que Dios se había convertido en un Dios vengativo y que por eso entonces ahora iba a tener que soportar los dolores de la ilusión, las enfermedades, el desamor. Así que necesito primero perdonar a aquel que me dio mi voluntad y con él entonces perdonar al mundo. Pues es a través de tu voluntad como el mundo se libera. A través de mi decisión y mi deseo de perdonar es como voy liberando al mundo de todas las ilusiones. Y no puedes ser libre estando separado de Dios con quien comparto mi voluntad. 5. Dios se dirige a ti y te pide que salves al mundo, pues mediante tu salvación el mundo sana. Y todo el que camina sobre la faz de la tierra depende de tu decisión para aprender de que la muerte no tiene ningún poder sobre él, toda vez que comparte tu libertad y voluntad. Tu voluntad es sanarlo, y puesto que esto es una decisión que tomaste con él, él ha sanado. Y ahora Dios ha sido perdonado, pues decidiste ver a tu hermano como tu amigo. Me dice que debo yo aprender a decidir liberarme de la ilusión. Que una vez que yo decida liberarme de las ilusiones, el mundo sana junto conmigo, mediante mi decisión de salvarme. ¿De qué nos salvamos con cada perdón que decidimos hacer? Con cada vez que le pedimos guía al Espíritu Santo para ver esto de otra manera, nos estamos salvando de las ilusiones. Una vez que yo me salvo de esa ilusión, yo ya no la veo más representada en ningún hermano. Por lo tanto, estoy sanando al mundo con mi decisión. Y todo el que camina sobre la faz de la tierra depende de mi decisión de aprender que todo lo que veo son ilusiones. Que la muerte no tiene ningún poder sobre mí, ni tampoco sobre mi hermano. Toda vez que reconocemos que estamos compartiendo la voluntad con el Padre. Así entonces, mi voluntad será sanar a mi hermano, porque tomé esa decisión con él. Decidí yo entonces dejar de verlo enfermo, dejar de verlo carente, dejar de verlo en desamor, porque quiero salvarme también a mí. De esa forma, mi hermano sana, porque yo ya no veo mis ilusiones representadas en él. Y ahora, Dios ha sido perdonado, pues decidiste ver a tu hermano como tu amigo. Recién me dice que lo que se le hace a quien Dios ama, se le hace a Dios mismo. Así que si yo quiero sostener esa ilusión de enfermedad en mi hermano, pues estoy creyendo que Dios mismo puede estar enfermo. Si yo estoy queriendo sostener esa ilusión de escasez en mí, pues estoy creyendo que a Dios mismo le hacen falta cosas. Pero me dice que este mundo aguarda la libertad que yo le otorgo cuando haya reconocido que yo soy libre, cuando haya reconocido que mi voluntad es una con Dios y que aquí, en esta ilusión, para
reconocer ese libre albedrío que tengo, pues solamente debo de seguir las reglas para tomar decisiones. Preguntarle al Espíritu Santo qué decir, qué hacer. Preguntarle al Espíritu Santo cómo tengo que ver a ese hermano que ahora tengo enfrente que parece que me está fastidiando. Preguntarle al Espíritu Santo qué debo decir ante esta situación, cómo debo comportarme. Ese es nuestro libre albedrío. Solo soy libre si escucho la voz que habla por Dios, la voz del Espíritu Santo. Gracias a todos por su compañía. Hemos hecho la lectura del capítulo 30, el nuevo comienzo, en la sección o epígrafe 2, en Números Romanos, el libre albedrío. Un milagro para todos en el nombre de Jesús.